Ok, muy buenos días a todos. El Tribunal Electoral Estudiantil les da la más cordial bienvenida al presente conversatorio para el proceso de elección de la tercera representación estudiantil ante el Consejo Institucional. Del Tribunal Electoral Estudiantil está desde yo, Josué Sanabria, presidencia del órgano. Y la persona candidata en este proceso de elección nos acompaña, Diego Daniel Ruiz Contreras. Y a continuación se leerán las normas del conversatorio. La persona candidata deberá basarse en el principio del respeto a la digna humanidad, a la dignidad humana, perdón, en el ámbito personal y de pensamiento. La persona candidata deberá respetar los tiempos establecidos y se insta a la persona candidata a propiciar una actividad pro- propositiva, reflexiva, inteligente y propia de un ambiente académico. Para esta actividad tendremos los siguientes bloques. Bloque uno, breve presentación de la persona candidata. Bloque 2, preguntas a la persona candidata por parte del sector estudiantil. Bloque 3, bloque de respuestas rápidas. Bloque 4, preguntas del público y exposición de propuestas. Y bloque 5, mensaje final por parte de la persona candidata. ¿Ok? Entonces, damos inicio al bloque uno, que será una breve presentación de la persona candidata. Y tendrá un tiempo máximo de 6 minutos. Entonces, Daniel, te cedo la palabra. Ok, bueno, buenos días a la única persona que tenemos acá presente. Buenos días también, o tardes, o noches a las personas que vayan a ver esta grabación después. Mi nombre es Daniel Ruiz Contreras. Soy estudiante de Ingeniería en Computación, Carnet año 2023. Bueno, creo que de mí no necesito contar mucho, honestamente. Entonces 6 minutos tal vez no van a ser tan necesarios. Bueno, además de ser estudiante de ingeniería en computación, también estudio una segunda carrera en otra universidad. Eh, bueno, realmente soy una persona bastante eh, sencilla y directa en este tipo de procesos. He tenido participación en el Tribunal Electoral Estudiantil para el año 2024. También formo parte del Directorio de Asambleas Estudiantiles y la Secretaría de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Computación. Bueno, he tenido un trayecto bastante amplio en el movimiento estudiantil, tanto en mi otra universidad como acá. Entonces considero que este podría ser un espacio para el que yo pueda desarrollar una mejor movilidad para la comunidad estudiantil y espero que sea también un espacio de provecho como para el conocimiento y el arraigo personal. Y creo que eso sería, don Josué. Ok, muchas gracias. Se nota sobre un montón de tiempo. Ok, entonces, habiendo concluido la presentación de Daniel, entonces pasamos al siguiente bloque, que sería el de preguntas, perdón, a la persona candidata por parte del sector estudiantil. Entonces, bueno, como indica su nombre, en este bloque se realizarán las preguntas elaboradas por la comunidad estudiantil, validadas y recolectadas por el TE mediante un formulario previo a esta actividad. Entonces, la persona candidata tendrá 4 minutos para responder cada pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos con la primera. ¿Considera que su amplia experiencia en el movimiento estudiantil de la Federación de Estudiantes del ITCR es suficiente para cumplir su función en el Consejo Institucional? Estás muteado. Ah, disculpen. Parece. Bueno. Esto es una pregunta muy curiosa porque me gustaría decir que no necesariamente. O sea, es suficiente para lo básico, es suficiente para por lo menos tener un desarrollo en un principio de cómo funciona el órgano, de cómo, porque es al igual que en la federación, tiene su funcionamiento, tiene sus cosas, pero no necesariamente es suficiente en un 100% para yo poder
eh, para yo poder como desarrollar como los proyectos que tengo en mente de desarrollar y para esto voy a necesitar aprender sobre la marcha. Pero el conocimiento que traigo, al menos de momento, sobre cómo funcionan los órganos y de cómo puede funcionar un órgano institucional, dígase el Consejo Institucional, creo que al menos es suficiente para un principio, más no va a ser lo suficiente a lo largo de los 2 años que sería la gestión. Pero realmente de eso se trata, ¿verdad? Se trata de estar aprendiendo sobre la marcha, de estar entre, o sea, tal vez algo que a mí me gusta siempre decir es que uno tiene que funcionar sobre la prueba y el error, porque nadie es perfecto y nada funciona perfectamente. Entonces, entonces no necesariamente el conocimiento que traigo va a ser suficiente para el proceso de los 2 años, pero sí por lo menos para llegar a iniciar. Y eso sería. Ok, muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Si tuviera que definir tres prioridades dentro de su futura gestión, ¿cuáles serían y por qué? Ok, este, en términos de prioridades, a mí me gusta como mencionarlas desde un punto de vista un poco general. La primera prioridad que por lo menos traigo yo son reformas al reglamento del régimen estudiantil. ¿Por qué? Necesitamos que este se adapte más a las realidades de los estudiantes. No puede ser posible que el reglamento esté hecho bajo como un concepto tan maquinario, tan de que el estudiantado es una máquina que tiene que salir de una vez y por eso funciona de cierta forma u otra. El reglamento tiene que adaptarse de una manera más humanista, más humana, de cómo hay situaciones que sí, personales en la vida pueden llegar a afectar al estudiante. Entonces, ese reglamento tiene que adaptarse un poco más como a la parte más humana del cuerpo estudiantil, que no necesariamente funcione desde por así decirlo, mecanización de la persona, porque tiene que verse un poco más centrado en el estudiante y no en la parte tan académica, ¿no? Como darme a entender de que, por ejemplo, en la parte de justificación de ausencias, tienen que haber más posibilidades para justificar una ausencia en diversos ámbitos, como por ejemplo lo que es la salud mental. No, ya que a este punto, después de 2 años de pandemia, entre otras actividades y otras situaciones, la salud mental de las juventudes ha decaído. Entonces, la salud mental tiene que ser parte de un reglamento como este. Y en la segunda opción tengo la regionalización. ¿A qué me refiero con la regionalización? Sería el mejorar la calidad de vida estudiantil de las personas que están en campus tecnológicos locales y los centros académicos. Porque al final y al cabo, el TEC tiene una maña, por así decirlo, de centralizar todo, tener esta visión tan cartagocentrista de los procesos y las situaciones. Entonces se necesita regionalizar un poco más. Se necesita tener una visión más hacia los estudiantes de sedes regionales, principalmente viéndolo desde una visión de que también usualmente las personas que van a sedes regionales, provienen de zonas, con un índice de desarrollo humano, menor, son personas que tal vez son la primera persona en acceder a educación superior. Entonces es necesario mejorar la calidad del paso de la vida estudiantil de ellos en las diversas sedes. Entonces, eso es como, así como por encima, esa es como la propuesta, bueno, no la propuesta, sino como el grupo de interés que tengo en el ámbito de sedes regionales. Y así muy, muy, muy general, el estudiantado. ¿Por qué el estudiantado así tan a lo abierto? Porque al final y al cabo, creo que algo en lo que ha fallado el movimiento estudiantil en los últimos.
años, no, no poniéndolo desde un punto de vista de personas, sino como una agrupación en general, digamos que es la movilidad estudiantil, ha fallado en escuchar a sus propios estudiantes, ha fallado en tener la capacidad de poder decir como, hey, ¿qué necesitan? ¿Qué ocupan? Entonces, eso es como algo que yo priorizo o trataré de priorizar, el poder escuchar a la comunidad estudiantil y poder buscar soluciones a los problemas que les aquejen, que quizás no significa que se va a solucionar sí o sí, pero sería por lo menos una forma de buscar dicha solución, aunque sea a corto, mediano o largo plazo. Y esos serían como los tres enfoques que traigo como prioritarios. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo procedería en caso de que una decisión del Consejo Institucional beneficie a la institución, pero pueda llegar a perjudicar en algún sentido a los estudiantes? Ok, esta es una pregunta muy ¿verdad? Realmente algo que se debe considerar siempre, que es muy importante, es el ponderar el beneficio. El ponderar en qué beneficia a la institución y en qué no va a beneficiar al estudiantado. Realmente cuando se habla de ponderar no es que significa como, bueno, si me beneficia a mí, pues está bien, y si beneficia al TEC en un 100% está bien. No, significa que hay que ver en un corto, mediano y largo plazo cómo se va a materializar dicho beneficio para la institución y cómo se va a materializar en el corto, mediano y largo plazo la afectación hacia la comunidad estudiantil. En caso concreto, digamos, en casos concretos donde en ninguno de los tres plazos, tanto a corto, mediano o largo plazo, la comunidad estudiantil se vaya a ver beneficiada, por más de que la institución se vea beneficiada, creo que eso va a ser una posición en la que yo voy a estar en contra, porque al final y al cabo yo no represento a la totalidad de la institución. Por algo el Consejo Institucional tiene miembros del sector administrativo, del sector académico. No me corresponde a mí hablar por esos sectores, a mí me correspondería hablar por el sector estudiantil, y si el sector estudiantil no le beneficia, no van a obtener un respaldo, por lo menos de mi parte, como tercera representación en el Consejo Institucional. Pero en casos donde se pueda nivelar la afectación al estudiantado, que pueda ser, o que digamos se pueda hacer en lo más mínimo posible, igual dependerá como el cómo se desarrolle esa no afectación, ¿verdad? Cómo se vaya a desarrollar el intento, porque al final y al cabo son intentos, no son realidades, el cómo se va a desarrollar dicho intento de que la comunidad estudiantil no sea afectada, pero por lo menos en un principio donde la comunidad estudiantil se vea afectada por decisiones del Consejo Institucional, por lo menos de mi parte, no va a haber un apoyo a dichas propuestas. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a la cuarta pregunta, que sería, ¿qué opina del trabajo de representaciones estudiantiles anteriores ante el Consejo Institucional y qué haría distinto? Ok. En, bueno, en mi paso por la universidad, yo he visto 6 representaciones ante el Consejo Institucional. 3 del periodo anterior y 3 del actual periodo federativo. Solo puedo rescatar una, la verdad. De ahí en más, me parece que han tenido una falta de seriedad y de compromiso ante las necesidades del cuerpo estudiantil. Entonces, considero que por lo menos el cambio principal que habría de mi parte es
por ejemplo, una propuesta que yo traigo dentro de mi plan de trabajo que se llamará eh, Trabajando con y desde las bases, es que va a existir como esta posibilidad, digamos, ya es una posibilidad latente que existe, pero tal vez la gente no la conoce, de poder trabajar desde el cuerpo estudiantil con el Consejo Institucional, bueno, por medio de la representación estudiantil ante el Consejo Institucional. O sea, por así decirlo, mi despacho siempre se va a mantener abierto a la posibilidad de que cualquier persona estudiante que desee llevar una propuesta, que desee llevar algún tipo de queja o inquietud ante el Consejo Institucional, siempre va a tener la posibilidad de llegar hacia mí y decirme como, hey, mira, vieras que yo desarrollé esta propuesta, me gustaría que la analizaras. Obviamente tampoco es nada más aceptar cualquier propuesta que llegue, porque obviamente hay que ver la viabilidad y todos estos temas más administrativos, pero va a ser como esta área más importante, ¿verdad? Porque al final y al cabo va a ser escuchar a las bases, que es el movimiento estudiantil, y cuando hablamos de movimiento estudiantil no hablo del administrativo, ¿verdad? De los órganos de la federación, sino como el movimiento estudiantil en general, que es el cuerpo estudiantil común y corriente, ¿verdad? El estudiante de sedes, la estudiante que pertenece a algún grupo interdisciplinario de la U, eh, no necesariamente tienen que formar parte de algún órgano del movimiento estudiantil para ser escuchadas. Entonces, por lo menos yo considero que esta va a ser como la mayor diferencia, que va a existir esta posibilidad de encontrarme a mí como más abierto hacia la comunidad estudiantil. A diferencia de actualmente, que es como un espacio más cerrado, tal vez la gente ni siquiera conoce quiénes son las personas que están en este momento en el Consejo Institucional. Yo podría preguntarle a un estudiante común y corriente que si conocen quiénes están en este momento de los diversos sectores y no me van a responder absolutamente por ninguna persona. Entonces, sí considero que ese va a ser como el principal y mayor cambio, la apertura hacia la comunidad estudiantil. Ok, Y eso sí. ok, muchas gracias. Entonces ahora pasamos a la última pregunta, que sería, ¿qué valores y principios guiarán sus decisiones dentro del Consejo Institucional para velar por el bienestar de los y las estudiantes? Ok, creo que el principio principal va a ser la transparencia sobre las decisiones. Considero que, por lo menos en mi caso, mi idea es tratar de dar como un briefing, disculpen, un briefing mensual y una rendición de cuentas trimestral de cómo ha sido mi trabajo en el Consejo Institucional. O sea, siempre voy a tratar de ser lo más transparente y abierto posible sobre las decisiones que se vayan a tomar dentro del Consejo y de sus comisiones. Y al mismo tiempo explicar las razones del por qué y del qué sobre la decisión que yo personalmente tomé. También, de nuevo mencionándolo, como anteriormente lo dije, y poner al estudiantado primero. Considero que en el caso tan específico de las representaciones estudiantiles, es importante siempre velar por el estudiantado primero, sin importar con quiénes nos llevemos dentro del consejo institucional o qué intereses personales tengamos. Siempre va a ser importante y necesario el poner al estudiantado primero, porque al final y al cabo son, bueno, en este caso son representaciones un poco más reducidas las que deciden, al menos en el caso de la tercera representación, quienes van a estar ahí, pero son personas a las que les debemos y son personas a las que al final y al cabo vamos a tener que poner como en nuestro tope, ¿verdad? De prioridades. Entonces, considero que la transparencia
y poner el estudiantado primero van a ser como las cosas que me guíen dentro del Consejo Institucional. Ah, y obviamente también la lucha por la autonomía del movimiento estudiantil, también obviamente el posicionamiento del Instituto Tecnológico como una universidad baluarte y estandarte, por el posicionamiento también del TEC como como no un ente meramente maquinario, sino también político, crítico, con pensamiento, etcétera. Y eso sería. Ok, listo. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, damos por concluido el segundo bloque y ahora daremos inicio al bloque 3, que sería el bloque de respuestas rápidas. En el siguiente bloque se le presentará una serie de oraciones para conocer el criterio sobre diversos temas de interés para los estudiantes. Para esto, a la persona candidata se le darán 4 minutos de tiempo para responder la totalidad de las oraciones, donde podrá responder con una frase corta. Estas preguntas se realizarán consecutivamente, sin pausa entre ellas. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a dar inicio al tiempo y es así, ráfaga, ¿verdad? Ok, entonces empezamos. Jornadas 4x3. No, para nada. Cero. Salud mental en el TEC. Tiene que ser prioridad. Violencia y discriminación social. Hay que atenderla lo más pronto posible. Carlos Araya Leandro, rector de la UCR. Non grato. Clases virtuales. Adaptarlas a las necesidades del estudiantado que trabaja. Autonomía del movimiento estudiantil. Siempre tiene que estar presente. El movimiento estudiantil no puede estar condicionado por la administración. Nuevo tren eléctrico. Sin comentarios. Transporte universitario de calidad. Tiene que ser una prioridad para la administración y tiene que haber una intervención del consejo para que pueda ser una realidad. FES. Aumento y redistribución. Rodrigo Chávez. Non grato. Recortes económicos a la educación. Recortes non gratos y no necesarios y que al final y al cabo terminan afectando no solo la educación superior, sino también al futuro del país. Consejo institucional. Necesita ser más abierto, Aborto legal. seguro y gratuito. Genocidio en Gaza. No más. Palestina libre y segura. Asistencia libre u obligatoria. Libre. Fuerza pública. Manteniéndose fuera del campus. Muchas gracias. Baños mixtos. Necesarios. Residencias estudiantiles. Mejorar la infraestructura y construir mejores edificios. Caja Costarricense de Seguro Social. Hay que defenderla, no hay que venderla. Autonomía universitaria. Siempre tiene que, va a ser siempre el pilar de las universidades públicas. Pride. Hashtag queer. Tratado de Libre Comercio con Israel. No se tiene que dar. CONARE. Mm, me. Guerra contra las drogas o reducción de daños. Tiene que existir una visión real sobre qué es una guerra contra las drogas, ¿verdad? No, la guerra contra las drogas no es atacar el narcomenudeo. FEITEC. Muerta. Nuevas sedes o mantenimiento a las actuales. Mantenimiento a las actuales para poder ver qué pasaría si abrimos nuevas sedes. Armando Vázquez. Un pilar del movimiento estudiantil, al menos en el ámbito de la memoria histórica. Raquel Oría, presidenta de la FEUNA. Lo poco que nos queda del movimiento estudiantil que alza la voz. Cultura. Necesaria siempre y ojalá expandirla a nivel institucional con mayores agrupaciones del ámbito cultural. Derechos humanos. Un pilar de la sociedad.
José Macís, presidencia de la FEUR. Sin comentarios. Becas. Aumento. Inteligencia artificial. Necesario adaptarla a las necesidades del estudiantado y regular su uso. Y cuando hablo de regular su uso, no me refiero a castigarlo, sino desde un punto de vista más social y de inclusión dentro de las actividades evaluadas. Ley de huelgas. Debe desaparecer. Ok. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Ya pasaron los 4 minutos, entonces damos por concluido el bloque. Entonces ahora pasamos al bloque 4, que es el de preguntas del público y exposición de propuestas. Entonces, en el siguiente público se le cederá el espacio al público presente para que formulen y realicen preguntas a la persona candidata. En caso de no haber preguntas, se le cederá el espacio a la persona candidata para que plantee sus propuestas de campaña. Entonces, bueno, en este caso tenemos una persona en el público. Entonces, no sé si de casualidad tenés alguna pregunta para realizarle a Daniel. Hola Daniel, ¿todo bien? Bueno, Hola, nos por ahí, conocimos Alfonso. aquel día en el quinto congreso. Eh, sí, tengo una serie de preguntas, no sé qué tan familiarizado esté usted, pero digamos, a nivel de Alajuela, yo soy el presidente de la Asociación de Electrónica de Alajuela, y tal vez espero que logres llegar al Consejo Institucional y igual puedas ayudarnos a impulsar esas propuestas desde ahí. Sé que la presencia del estudiante es muy importante en el CI, así que en el CI en este instante se cuenta la propuesta para aprobación de 3 plazas más para profesores acá a nivel de Alajuela. Solo tenemos 2 plazas y hemos tenido problemas con el único profesor que tiene la plaza, por decirlo así. Entonces, quiero saber cómo impulsarías, cómo tal vez agilizarías eso, porque nosotros estamos en un problema de que dependemos mucho de cursos semestrales. Logramos llegar a acuerdos con Cartago para poder impartir cursos intersedes, pero hasta cierto punto también esto afecta. O sea, es una medida momentánea, pero quisiéramos poder tener a nuestros profesores fijos, poder que se den cursos semestrales, que los estudiantes puedan avanzar de la mejor manera posible. Y tal vez me quisiera saber cómo, tal vez, no te puedo decir cómo lo harías, pero cómo tal vez, porque es algo tal vez nuevo, tal vez no lo supieras, pero ¿cómo lo impulsarías tal vez? ¿O qué ideas tendrías? ¿O cómo lo harías como para apoyar a nosotros una sede que ha estado tan rezagada, tan aparte, ya que tampoco contamos con un consejo ejecutivo regional? Y pues depende, el movimiento estudiantil depende mucho de cómo las asociaciones trabajen y también cómo nos comuniquemos con, con Cartago. Entonces también otra cosa es cómo vincularías más con Alajuela para poder tener una comunicación más directa, más abierta y ver cómo puedes aportarnos a Alajuela o si estás abierto también a escuchar las necesidades de Alajuela y llevarlas ante el Consejo Institucional. Tal vez esa podría ser mi primera pregunta. Y disculpe. Antes de responder, Josué, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, la duración total del bloque es de 20 minutos. Ok, está bien. Para el caso, primero, como respondiendo por partes, porque era una pregunta con varias preguntas. Empezando por el tema de las plazas, creo que sería muy importante hacer primero la exposición de la situación ante el Pleno del Consejo Institucional y llevarlo también hacia la Comisión de Asuntos Académicos. Realmente la necesidad de tener profesores que estén dando clases de manera semestral no debería de ser algo que ustedes estén peleando como durante todos los semestres, todos los años. Tiene que ser algo que ya eso tiene que ser fijo. Entonces, una de las formas, porque digamos, al final y al cabo, creo que no se puede llegar a una solución directa en 6 meses. Creo que lo principal sería exponer el caso y ver cómo desde el Consejo Institucional podemos hacer un movimiento para asignar dicha plaza y bajo qué criterios. Principalmente llevando, por ejemplo, al menos en mi caso, yo consideraría que es importante llevar las voces de las personas más afectadas al Consejo Institucional. O sea, ¿cómo? ¿En qué manera? Llevarles a ustedes
tal vez no necesariamente presencialmente, sino por medio bueno, como ustedes saben, las sesiones del consejo también se llevan por medio de Zoom, incluirlos en una de las sesiones y que ustedes también puedan exponer sus necesidades, porque al final y al cabo, yo sí considero que el que yo lo diga de mi parte no siempre va a ser funcional, porque al final y al cabo pueden llegar y discutir de qué, a usted en qué lo afecta, en qué lo afectó a usted, qué cree usted que pueda hacer, qué cree usted que pueda mejorar. Pero digamos, yo como persona que no vive la situación, tal vez yo no pueda dar una solución directa, sino que también voy a necesitar de las voces de ustedes para poder, llevar esa situación a una resolución real, que no sea, por ejemplo, ese tipo, esto que mencionabas, ¿verdad? Estas clases como tipo intercede, o que les digan como vamos a abrir más campos en otra sede. No, ustedes necesitan esa plaza para ustedes. Ustedes necesitan que los profesores estén por y para ustedes en su sede. Entonces creo que esa sería como la parte más vital, ¿verdad? Hacer que sus voces sean escuchadas en el Consejo Institucional y hacer una presión real para conseguir dicha plaza, para hacer que la administración dé la plaza necesaria, bueno, las plazas necesarias para que ustedes tengan a los profesores, bueno, a las personas, académicas necesarias para poder cumplir con los plazos de tiempo en los que ustedes necesitan graduarse y también poder tener básicamente una atención académica real, que no sea básicamente buscándole, por así decirlo, las sobras que quedan en el TEC, ¿verdad? En el ámbito de cómo haría yo para vincular con Alajuela, ustedes, presidentes de socias, asociaciones de estudiantes, porque como lo mencionás, al menos en este momento, Alajuela no tiene consejo ejecutivo regional, entonces considero que lo más importante va a ser siempre relacionarme con ustedes, con las asociaciones de estudiantes, y no solo con las asociaciones, sino también con el estudiantado en general de la sede. Porque al final y al cabo ustedes son quienes conocen sus realidades, ustedes son quienes saben qué es lo que viven y ustedes más que nadie son los que saben cómo expresar dichas situaciones. Entonces, mantener un contacto constante con ustedes sería la prioridad, porque al final y al cabo yo no puedo llegar y proponer, por ejemplo, no sé, construyamos otro edificio más en Alajuela, porque tal vez eso no resuelve nada, por ejemplo, y tampoco es que va a suceder así como así. Pero al final y al cabo, yo necesito primero saber sus necesidades. Entonces, un acercamiento directo con ustedes va a ser la prioridad. El que ustedes sepan que el despacho, de nuevo, porque no sabría cómo decirle, siempre va a estar abierto hacia ustedes como sede regional. Y creo que solo eso era lo que habías preguntado algo más. Ah, ok, perfecto. ¿Podría hacer tal vez otra pregunta? No Ok, sé el té. si nos da Sí, ese sí, permiso. sí, sí, Ah, claro. ok, perfecto. Bueno, la otra es, Alajuela está, bueno, pertenece a la sede interuniversitaria. Nosotros estamos dentro de la UTN. La UTN no tiene una federación, eso también nos afecta por ese lado, poder vincularnos con el movimiento estudiantil de ellos. Eh, ya esto va mucho, muy basado como en la parte de salud, alimentación y ya más adelante hasta sus propias residencias. Sé que es muy complejo, todo necesita mucho dinero, pero ahorita tal vez lo que podríamos, o lo que se podría agilizar de una mejor manera es ver cómo se puede impulsar o desde el CI este proyecto para poder tener un comedor institucional, no una soda, porque ya estamos hablando de que Alajuela es un lugar bastante caro y las sodas de alrededor no es muy rentable para los estudiantes, a comparación de un almuerzo muy sustancioso en Cartago y a un precio más económico, para recalcar. Y la parte de salud de que los estudiantes tienen que ir hasta la sede interuniversitaria a que los atiendan. Pues eso también influye en un gasto extra económicamente para y trasladarse hacia allá. Entonces, tal vez como, porque ya en la parte de la creación de una propia sede, sí están
se están generando los planos, se está viendo de dónde se logra sacar el presupuesto también y un lote donado por parte de la municipalidad de Alajuela. Entonces, ver qué tanta prioridad desde su punto en el CI se le podría dar a estas cosas para nosotros que y definitivamente o que dependemos de la UTN para poder tener nuestros espacios y cosas así por el estilo. Obviamente tenemos muchas problemáticas y todo, pero eso lo podemos ir discutiendo más adelante. Son como esos los puntos en que los estudiantes tienen más preocupación, que los precios de las hojas no son muy buenos, son muy costosos para poder mantenerse. No tenemos un sistema de salud al cual podamos acceder. Si me siento mal ahorita, no puedo acceder a él en este instante porque tengo que ir hasta la centro universitaria. Y tampoco podemos depender, no podemos usar el sistema de salud de la UTN. Entonces, eso nos afecta bastante. Y ya también en transporte y otras cosas, pero sí, eso es algo que se puede ir tratando poco a poco. En el, antes de responder la pregunta, a mí me gustaría hacerte una pregunta porque yo siempre he tenido esta mala ubicación con la UTN. ¿La UTN en qué parte de Alajuela queda? Porque siempre he estado confundido como en qué parte queda. Y la bonita, por decirlo así, ¿cómo te digo? ¿Sabes dónde está? Bueno, el City Mall, por decirlo así. Sigues directo, directo, directo. ¿Sabes dónde está el Rey? ¿Sí? Por ahí, a la par. O sea, el Rey está atrás de la UTN. Ok. Un Rey grandote que se hizo ahí. Ahí está. Ok, vamos a ver. En el caso de el comedor institucional, como lo mencionabas en un principio, esto siempre va a ser un tema de es que no hay plata, es que el presupuesto no alcanza, es que aquí, es que allá. Lo principalmente que hay que hacer para este tipo de casos es básicamente el, priorizar lo que sería, obviamente, que ya se dé inicio a la construcción de la sede. Más sin embargo, tener un comedor institucional previo a tener una sede, no lo veo imposible, pero no va a ser tan fácil. Entonces, por lo menos en ese caso, lo que se puede hacer es impulsar un subsidio de verdad, no como los que existen ahorita, para la alimentación, ¿verdad? Un subsidio que realmente pueda generar, que pueda por lo menos generarle una alimentación sustanciosa al estudiantado y que no se vea, digamos, que no se vea afectado en su economía, que esto sea como un ingreso extra específicamente para esos casos en específico, porque al final y al cabo, no hay nada más importante a la hora de estudiar que tener salud y la alimentación es parte de tener una salud adecuada. Entonces, básicamente una de las cosas que se deberían de hacer es impulsar un subsidio de alimentación que realmente pueda subsanar ese tipo de detalles, porque al final y al cabo tiene que tomar en cuenta los precios actuales en la zona, ver cómo va a variar en temas de inflación, también ver cómo sería también cómo sería el subsidio, porque otra cosa que se podría hacer es, por ejemplo, ver cómo funciona, por ejemplo, o sea, hablar desde el ámbito de CONARE, hablar con la Universidad Técnica Nacional para ver cómo utilizar sus instalaciones. En caso de que la UTN tenga como algún tipo de soda, algún tipo de algo, ver cómo se podría hacer un subsidio directo con la soda que tenga la Universidad Técnica Nacional, por ejemplo. Para el caso de la salud, aquí sí, sí considero que, tengo que ser honesto, digamos, si el TEC no logra, por ejemplo, conectar igual por medio de CONARE con la UTN para que ustedes puedan ser atendidos en las instalaciones de ellos, no va a haber, digamos, no va a haber forma por lo menos actualmente, de que se pueda acceder a una salud instantánea sin tener que trasladarse a la interuniversitaria por el ámbito de la infraestructura, que no hay un espacio apto para poder atender. Entonces, creo que desde el Consejo Institucional lo que se puede hacer es solicitarle a CONARE un convenio para que digamos que el uso de las instalaciones también incluya la atención médica.
Y como siempre, es buscar esta prioridad, ¿verdad? A que dice de la construcción de la sede, porque ya es una deuda histórica que tiene el TEC con el estudiantado de la sede interuniversitaria, que al final y al cabo no solo el TEC, sino también todas las universidades públicas le tienen esa deuda a sus estudiantes en la sede interuniversitaria. Entonces creo que esa sería como la prioridad, el poder tener ya el presupuesto asignado y ojalá en ejecución para la construcción de la nueva sede. Listo, muchas gracias. Eso sería como por parte. Ok, Ok, bueno, en caso de que no tengas más preguntas, entonces de ahí, Daniel, te cedo la palabra para que expongas propuestas o ideas que quieras decir. Llevamos ok, 14 minutos, entonces te quedan 6. 6, ok, bueno, voy a tocar lo que yo considero a nivel personal mi propuesta estrella, que sería el modificar, modificar el artículo 66 del régimen estudiantil para poder incluir la salud integral como como una situación válida para justificar una ausencia y la reposición de una evaluación. Cuando hablamos de salud integral, la salud integral se entiende como la salud física y mental. Básicamente, por ese medio, lo que podríamos, digamos, modificando dicho artículo y añadiendo el término salud integral como parte de motivo para justificar ausencias o para justificar la reposición de una evaluación, es que podríamos llevar el ámbito de la salud mental como una prioridad dentro de la comunidad tech. ¿Por qué? Porque hay que entender que realmente a veces el simple hecho de estar pasando por una situación en la que la salud mental no está funcional es motivo para no lograr hacer nada. Por ejemplo, un burnout, eso es algo que se da de una manera muy común ahora y principalmente en espacios como el TEC, que son espacios muy abrumadores, con carreras que que conllevan mucho esfuerzo, tanto físico, de traslados, mental, porque son carreras que usualmente tienen un peso académico muy grande. Lo que se buscaría con esto es poder básicamente hacer que un estudiante o bueno, una persona estudiante que esté pasando por un momento de burnout y no esté en en sus mejores condiciones para hacer, por ejemplo, una evaluación o ir a clases, tenga la posibilidad de reponer su clase y reponer su actividad porque la salud mental también importa, no puede haber salud física sin salud mental. Y siempre recordaré un dicho de mi mamá que es como de nada te puede servir tener una mente tan grande si tenés una salud tan chiquita. Entonces, al final y al cabo, siempre va a ser necesario el estar, el mantener un bienestar integral, ¿verdad? Que sea física y psicológicamente real. Entonces, el poder generar esta posibilidad de que las personas estudiantes tengan el acceso a justificarse por medio de situaciones de salud mental, podría al mismo tiempo mejorar la calidad de vida del estudiantado. Tal vez no mejorar su salud mental per se, pero sí podría básicamente hacer que que las personas, estudiantes, tengan como este espacio para poder tener un momento de tranquilidad.
y poder reponer las cosas con más calma una vez dicha situación de salud mental haya mejorado. Eso no significa que va a quedar como a libre albedrío, ¿verdad? Siempre va a haber ciertos requisitos que van a tener que formularse una vez se haga la propuesta, ya más acorde a las necesidades del Consejo Institucional. Pero esa va a ser como una de las prioridades, poder poner la salud mental como uno de los pilares de la comunidad estudiantil del TEC, tomando en cuenta que la salud mental, al menos en este momento, a consideración propia, no es prioridad para la institución. Que en esa parte también dentro de dentro de dicho artículo se puede también como revisar, como para ver qué puede ser o no ser situación justificante para una evaluación o una ausencia. Otra propuesta que considero importante y que hace poco vi que revisando los planes, bueno, el plan de trabajo de la única candidatura a la federación, al Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes, es algo que compartimos. Pero al menos cada uno lo posiciona de maneras diferentes, es que se pueda dar al menos en el caso del TIE, que se pueda dar una acción remunerada, tanto como se hace en el Consejo Institucional como se hace en el directorio de la Asamblea Institucional Representativa, ya que, bueno, yo conozco de primera fila el trabajo que se hace en ese tipo de espacios, entonces es importante que haya una remuneración hacia el estudiante, porque implica no solo implica tener una carga más en el ámbito académico, sino que también es tiempo menos que tiene para dedicar a la parte académica. Y la gracia de este tipo de espacios es que las personas estudiantes puedan ser parte de los espacios de representación. También en ese mismo ámbito es el modificar el reglamento de becas de la institución para que las personas que estén en representación estudiantil dentro del TIE, el DAIR y el Consejo, tengan como justificante, digamos, en el caso de que sean becadas, ¿verdad? Porque la gracia es que las personas becadas también puedan acceder a este tipo de espacios, es reducir la carga académica, digamos, obviamente planteándolo un poco mejor, ¿verdad? Que sería que las personas que sean becadas o accedan a una beca por medio de estos espacios tengan la posibilidad de tener una carga académica reducida, sin que se les penalice por ello. Porque son espacios que conllevan no diría gasto, pero sí son espacios que conllevan una utilización del tiempo mayor. Llegan a consumir más tiempo de la persona estudiante, entonces a veces el tener que llevar 12 créditos, más las labores de los órganos institucionales, más las actividades extracurriculares dentro del mismo órgano, entre otros, puede hacer que el tiempo no dé. Entonces, implementar esta reducción de carga para que los puestos de representación estudiantil sean, al menos en estos tres órganos institucionales en específico, sean de mayor atractivo para las personas estudiantes, tomando en cuenta que son espacios de toma de decisiones muy importantes. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Ya estamos sin tiempo. Ah, ok, está bien. Entonces, ahí quedo. Ok, ok. Muchas gracias. Entonces, bueno, damos concluido el bloque 4 y ahora sí damos inicio al último bloque, que sería el bloque 5, mensaje final por parte de la persona candidata. Ok, entonces en este último bloque corresponde al cierre de esta actividad, en la cual la persona candidata tendrá un tiempo máximo de 7 minutos para expresar sus opiniones e ideas finales. Entonces, Daniel, te cedo la palabra. Ok, bueno.
A las personas que van a ver esto, a Alexander que está aquí presente en este momento, les pido de manera coherente su voto. Espero poder contar con él para poder llegar a la representación. Entiendo que tal vez soy la única candidatura, pero eso no significa que no podamos ser críticos y críticas de, como de cómo yo voy a hacer mi trabajo. Entonces, quiero que sepan que siempre voy a estar anuente a críticas constructivas, a mejoras, feedbacks, etcétera. Eh, Considero que yo podría ser una representación leal a la comunidad estudiantil. Entonces, espero poder contar con el voto de ustedes y poder representarles desde las bases en el Consejo Institucional. Y agradecer también al Tribunal Electoral Estudiantil por este espacio y agradecerle a Alexander por haberse conectado y agradecerle a todas las personas de antemano por que vayan a ver este video y por verlo y de antemano también en caso de que decidan darme el voto, agradecerles por ello. Y espero que tengan un lindo día o una linda tarde o una linda noche. Muchísimas gracias y eso sería todo. Ok, entonces agradecemos a la persona candidata su mensaje. Y bueno, nosotros como Tribunal Electoral Estudiantil expresamos de igual forma nuestro agradecimiento a las personas que formularon las consultas para esta actividad, a la persona candidata en este proceso de elección por su participación, así como el público, en este caso sería Alexander, y también a las personas que vayan a ver este video por su tiempo. El tribunal insta a la comunidad estudiantil a mantener su participación en todo el proceso electoral, recordando su responsabilidad de elegir a la persona que nos representará ante el Consejo Institucional. Les recordamos que la elección se realizará el próximo 16 y 17 de octubre por medio de la plataforma de voto electrónico. Entonces, damos por concluida esta actividad. Agradecemos su compañía.